hemos venido aquí a Asturias y vamos a entrevistar a un antiguo alumno, Luisma, y nos va a enseñar su casa ya terminada. Es un caso yo creo que muy interesante, 220 metros cuadrados construidos, hecho todo por él, autoconstructor, y vais a ver un poco con qué calidades, con qué sistema y sobre todo qué precio tan espectacular que demuestra que la autoconstrucción con cabeza y bien planificado nos puede salir a un precio realmente accesible, un precio razonable para tener una vivienda de calidad. Bueno, buenos días, Luisma. ¿Qué tal, Rubén? Encantado. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Porque increíble lo que habéis hecho, hoy nos contarás, y gracias por enseñarnos vuestra casa y vuestro ejemplo de autoconstrucción. Luisma es alumno del 2021, que estuviste ahí en Construye con nosotros, y la verdad que no os perdió nada el tiempo, porque han pasado solo 4 años, y ya tenéis y estáis viviendo en vuestra casa. Sí, ya desde noviembre vinimos a vivir aquí. Vale. Y bueno, como te comentaba, pues también tiene parte de mérito la formación que hicimos con vosotros, ¿no? Que fue lo que nos dio la seguridad para arrancar y meternos en este embolado. Claro que sí. ¿Cuánto hace que vivís ya en vuestra casa? Bueno, pues empezamos eso, en noviembre la teníamos así prácticamente terminada, quedaban algunos remates, que todavía quedan algunas cositas, pero bueno, ya teníamos lo necesario para vivir y, o sea, estaba la luz instalada, estaba todo tal, y en noviembre empezamos y bueno, ya nos quedamos aquí hasta ahora. Que estamos haciendo ya un poquito lo que queda pues por fuera, ¿no? Pues acondicionar el terreno, nos queda mejor parte del alumbrado de fuera, y ya bueno, cositas que vais a ir poco a poco terminando. Vale. Brevemente, en esencia, ¿cuántos metros has construido? Así muy resumido, porque luego ya nos lo enseñas y nos contarás lo que quieras. Pues metros, técnica, ¿cuánto has tardado? Vale. Pues la casa tiene unos 75 metros de planta. Vale. Y la planta de abajo es completa y la planta de arriba, que son 2 plantas, tiene aprovechables más o menos la mitad, un poco más de la mitad, y luego bueno, va bajando, digamos, abuhardillado hasta 1,20 m. Entonces serían unos 150 o sea, entre las 2 plantas. Luego tenía otros 30 de porche. Y otros 50 de cochera, que es donde la cochera. Entonces unos 220 más o menos construidos. Un montón de metros. Sí, la verdad que cuando estábamos haciéndola nos acordamos un poquito de los consejos que nos dabais, ¿no? De no meternos en algo muy grande al principio, y lo tuve ahí en cuenta, pero ya tarde ya. Vale, tú también venías de la construcción, sabías un poco de construcción, ¿no? Sí, eso me ayudó mucho, sí. Sobre todo, más que para parte técnica, me ayudó pues, en la confianza, ¿no? Pues saber lo que es un proyecto de una casa, porque luego es verdad que yo venía del encofrado y de chavalete, pues con mi padre tenía una empresita y estuve unos más o menos 10 años con él, desde los 17 hasta los 27, o sea, en la construcción. Y eso, bueno, pues me dio seguridad, me sirvió mucho para hacer la cimentación y la excavación y el replanteo y todo, que es importante, pero luego es verdad que la bañería estaba muy pez, además es una cosa que nunca me gustó mucho. Y luego, bueno, pues las técnicas de construcción con paja realmente para mí es que es otro mundo diferente Claro, te da las bases de lo que es un plomo, un nivel, una línea, pero luego la construcción con paja es mucho más sencilla, es mucho más fácil. Vale, estupendo. Bueno, aparte yo creo que también tú eres muy trabajador. Me gusta, ¿no? me gustan los retos, Vale, sí, que no te achantas. No me achanto. Todo lo contrario, me parece. Sí, me gustan los árabes, la verdad. Vale, pues nada, Luis, me te quería preguntar qué te ha llevado a emprender esta locura de hacerte tu propia vivienda, que mucha gente cree que es una locura. Otros, por el contrario, se enfrascan en un proyecto importante porque esto es un derroche de energía y de dinero para hacer tu casa. ¿Cuál ha sido un poco vuestra motivación para hacer autoconstrucción? Vale, pues la verdad que es algo que teníamos desde que yo conocí a mi pareja, Sandra. Pues nada, el poco que fuimos a vivir juntos, pues siempre teníamos un poco la idea de tener nuestro terreno, de hacer nuestra casa, y un poco en la línea de hacer pues algo pues ecológico, algo que fuera lo más natural y orgánico posible. Y fue siempre una idea que tuvimos. Y no fue hasta que nació el peque, Martín, que nosotros estamos viendo en Fuerteventura y ya nos empezamos a plantear un poco, bueno, pues quizás era el momento de
ya emprender algo pues, en esa línea, ¿no? De lo que siempre habíamos soñado, entre comillas. Y nada, y empezamos entonces a investigar pues, opciones de construcción. Ya tenía pues, aquí en Asturias pues, donde construir terrenos, porque nos planteamos construir Fuerteventura, pero era todo carísimo y tampoco en un sitio ni para el pequeño pues, que nos gustara tanto. Y al final nos decidimos por aquí y pues eso, miramos opciones de pues, casas con barro, ecodomos y tal. Y fue en Fuerteventura justamente que un chico construyó con paja. Vale. Sí, un conocido, y a mí me pareció un súper sistema. Y luego nos explicaba un poquito, ¿no? Pues técnicamente cómo funcionaba, acústicamente, y bueno, pues que era muy económico y relativamente sencillo. Entonces nos decidimos por la paja y ahí empezamos a investigar un poquito. Ya nos vendimos todo en Fuerteventura y aquí ya vinimos con la idea y empezamos como un poco a mirar formaciones. Hicimos alguna colaboración en algún proyecto, os conocimos a vosotros, que me pareció como bueno, pues la opción más completa, y bueno, pues a raíz de ahí ya nos gustó mucho y ya un poco nos pasamos a organizar para hacer la casa. Vale. Si nos quieres enseñar la casita. Sentamos por aquí si quieres y... Vale. Pues nada, esta sería la fachada más grande. Vale. ¿El sur dónde lo tienes? El sur está justo en la esquina de la casa, donde está aquel monte. Vale. Porque digamos la forma de la finca, porque es muy estrechita, no la pudimos orientar, no nos cabía. Vale. Y la tuvimos que girar un poquito a 45 grados, entonces la casa está sureste. Vale. Esta fachada sería sureste. Vale. Y justo la esquinita esa pues sería el sur de la casa. Más al sur. Sí. Vale, pero que es una fachada que le da mucho el sol. Sí, prácticamente. No está sureste total, está un poco más declinada al sur. Sí. Pero al final nos vino hasta bien, porque luego es verdad que ese porche, si no, nos quedaría, que está aquí instalado, pues nos quedaría muy al oeste. Vale. Y de esta manera como que aprovechamos un poquito en este ángulo todo lo que es el sol por la entrada de luz por los cristales del porche y luego toda la fachada esta. Entonces la verdad que nos está funcionando bastante bien. Sí. Muy bien. Y luego bueno, en la fachada esta tienen estas pérgolas. Vale. Que un poquito era también para frenar el sol si fuera demasiado, pero a mí me sirvió porque la casa está pensada un poco para no tener que andamiarla entera. Entonces aproveché esas pérgolas, la idea era dejarlas fuera, porque le puse unos tableritos, la apuntalé y luego me sirvió como para andamiar con un módulo solamente, un módulo y poco, todo lo que es la construcción de la fachada esta, que es la más alta de todas. Es que el tema del andamiaje es una historia, porque recientemente hemos hecho una entrevista también a un alumno, construyó en 2 plantas. Y solo el andamiaje le ha costado alquilado 7.500 euros. Claro. O sea, una partida muy importante que por eso a veces recomendamos en lo posible una planta, ¿no? Claro. Pero esto es una solución, un truco muy bueno, ¿no? Sí, es claro, porque la planificación para mí es muy importante la planificación antes de construir, de cómo te lo vas a hacer. Y yo en mi caso, pues la idea era hacerlo yo solo. Entonces, la casa la diseñé un poco, pues por ejemplo, con la cochera y el porche y las pérgolas, para poder, digamos, desde ahí utilizarlo como de plataforma de andamio. Entonces no tuve que andamiar nada y aproveché, digamos, antes de retejar, pues lo que hice fue poner los tableros y de ahí pues sujetaba el andamio y con un módulo... Estuviste utilizando la propia estructura a modo de andamio a medida que avanzabas. Claro, y me ahorré un montón de dinero y un montón de trabajo. Claro. Un montón. Entonces eso es un consejo que sí que antes de construir tener en cuenta cómo lo quieres hacer, qué digamos, recursos tienes, si vas a estar con grupos de gente o vas a estar tú solo o con otra persona. Y luego, pues claro, lo que te puedas ahorrar luego en estructuras, alquiler de, por ejemplo, de andamios y todo, es un dato también, claro, a tener en cuenta. Más para el final te preguntaremos si no te importa el tema de cuánto os ha costado, el precio total y tal. Pero es que el tema de empezar a controlar los costes con trucos así es importante. En vuestro caso habéis conseguido un precio muy bueno final, luego lo vemos, pero es debido también a este tipo de... Sí, a dedicar tiempo antes de construir para, digamos, ver proyectos, asesorarte y luego pues tú mismo pues darle tu toque, ¿no? Para poder, digamos, optimizar luego todo, en herramientas, en todo. Muy bien el andamiaje, vale. Pues seguimos. Muy bien. Pues nada, esta es la fachada y como esto sería prácticamente el norte, un poco noroeste, que es donde más le pega aquí la tormenta, bueno, una de las partes que le pega la tormenta y el frío, pues digamos protege la casa. Y bueno, tienes un espacio aquí, yo qué sé, pues para los coches o para un tallercito en un momento dado si dejas un coche fuera. Exacto, o hacer un sitio de reunión en un momento determinado. Y aquí hay unos cuantos metros, ¿eh? Y serían 50 metros, sí, 50 metros. 50 metros.
Nosotros, de hecho, en Fuerteventura, la casa que teníamos, la casa que tenemos ahora, como estábamos muy contentos con esa casa, pues fue una copia más o menos de la distribución, con las mejoras que consideramos nosotros ahí que necesitaban esa casa. Y nosotros vivíamos en una casa de 48 metros cuadrados, prácticamente la cochera esta, o sea se pueden hacer cosas pequeñitas. Habéis cuadriplicado. Sí. Muy bien, muy bien. Ya nos poníamos. Sí. Vale, muy bien. Vale, y esta sería entonces esta zona que está al norte prácticamente. Y aquí estaríamos en el noroeste. Y sería la fachada más pequeña, porque la casa solo tiene una aguada, baja en cuña. Entonces la idea era, como era la parte que más iba a sufrir, porque aquí es donde se te mete el temporal, el viento y todo, pues digamos, hacer la parte más baja de la casa y con la excavación, para que protegerla un poquito, pues ya ves que el terraplén tiene una altura considerable, entonces la protege bastante de la tormenta. Vale. Y luego pues aquí la idea es poner un muro verde, como no hay vista ni nada, con unos árboles, unos laureles o algo así, para protegerla del todo ya. Vale. La casa es, lo que estaba pensado es que sea muy fácil de hacer, sencillita, no tiene muchas florituras, pero es muy funcional en ese sentido. Vale, lo que es flipante es el entorno que tenéis, o sea, estáis además en un paraje, yo creo que es una combinación de que luego nos enseñas la casa, pero me da la sensación que es muy bonita por dentro, es grande, la habéis hecho con buenos trucos y además en un emplazamiento que, bueno, Asturias es bonita, pero no todas las parcelas son bonitas. Sí, luego tienes que tener suerte de encontrar el sitio que te guste. Tenéis unas vistas alucinantes, o sea, ¿no? Sí. Que no sé hasta dónde se ve, pero he visto que se ve lejísimo. Sí, tiene una vista tiene un horizonte ahí lejano, sí. Vaya, y luego aquí tenéis todos estos bosques y tal, me parece una parcela preciosísima. Sí, donde estamos ahora, pues acondicionando ya un poquito, porque la idea de la finca sería, pues eso, ¿no? Aplicar un poquito el concepto de permacultura, ¿no? De autosuficiencia, pues con los huertitos, los animales. Esa finca es de ahí y parte de donde está el texu que llaman aquí, el tejo, ese árbol que está ahí, todo es de la finca. Entonces, pues ahí hacer un bosque comestible, plantar un poco unos arbolitos, ahí bastante la zona de la huerta y combinar un poquito, pues eso, cultivo, con animales, con modo de vida, ¿no? O sea, que la casa es parte de un proyecto más grande que tenéis, Vale, muy bien. Exacto. Muy bien. Sí, un poco lo que nos movió a este paso, que era un poco lo que nosotros nos planteamos ya desde hace años, pues era eso, ¿no? Era integrar pues, un poquito la filosofía de vida con el lugar que te lo permitiera lo más posible, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues cultivando lo que puedas para alimentarte, los animales y bueno, sacarle el máximo partido de la finca. Vale, muy bien, oye. Vale, veo aquí el canalón de... ¿Qué estáis haciendo con el agua? ¿La estáis pudiendo recoger? ¿La estáis filtrando? En un principio no la estamos recogiendo, pero sí que la idea es, porque está todo canalizado hacia donde está la finca, ahí hay un badén. Vale. Y ahí salen los tubos de canalización de los canalones que ahora van al terreno. Vale. Pero sí la idea es canalizarlo luego a un depósito para luego utilizar todo ese agua para que son la huerta, la zona del campo, los animales. Y utilizar un poquito en ese sentido. Claro. Además, también nos faltan... Con lo que os lloverá en Asturias, ¿no? Porque de cubierta, ¿cuántos metros cuadrados tendrá? ¿75 por lo menos aquí, creo? Sí, unos 80, con aleros y todo tendrá unos 80 metros cuadrados, claro, más luego la cochera, más el porche. Entrada, más son 200 metros, no, más de 200 yo creo. Vaya que... Sí, tienes agua aquí para recopilar. Agua para aburrir, vale. Muy bien. Lo que pasa es que, claro, el agua aquí no es muy cara, pero sí es cierto que, claro, no tiene nada que ver el agua de la traída que el agua de lluvia, pues para la huerta y todo. De hecho, aquí el agua es curioso porque aquí hay mucho manantial, pero luego la tratan y es que del grifo no se puede ni tomar. Entonces, para regar y todo tampoco es bueno. Entonces, si puedes, digamos, utilizar el agua de lluvia, te va mucho mejor. Hombre, ya te cuesta poco, ya tienes la infraestructura medio hecha. Claro, sí, me faltaría poner el depósito y la idea también era poner placas, pero estamos viendo un poquito los gastos también y todo. Vale. Y eso todavía nos falta para instalar. Valorar. Vale. Muy bien, oye. Y luego, bueno, esto sería una chimenea que le hicimos de piedra, toda la fachada esta. Ah, muy bien. Porque en la esquina también le pega mucho, corta un poco lo que es la temporal, que viene justo de aquí, en esta esquina, porque eso sí que sería oeste. La esquina es justo el oeste. Vale. Y entonces la piedra corta un poco lo que es la tormenta. Y bueno, pues aprovechamos ahí a hacer también una chimenea ahí en el porche. Y bueno, como la casa es de paja, pues también aislar bien la zona de paja con donde va el fuego y tal,
que es importante. Y es un tema, ¿no? El tema de cuando haces una casa de paja y de madera, las salidas de los tubos, de chimeneas, calefacción y tal, hay que aislarlo bien. Se nos pregunta mucho sobre eso, ¿no? Sí. El tema de traspasarlo por el techo, cómo hacemos, por las paredes, cómo hacemos. Sí. Eso y el tema de cuánto aguanta de carga, ¿no? Si se pueden colgar cosas en las paredes de los muros de balas de paja. Y de hecho hace poco hicimos un experimento y metemos una estaquita dentro de un muro de paja comprimida, hicimos un prefabricado, sencillito pero comprimido, metimos una estaca y metimos un tornillo estructural. Y ahí colgamos 3 bloques de hormigón que ya te daban 14 kilos por 3, 14, 28, unos 30 y casi 40 kilos. Y entonces yo animé a una alumna, le hacemos una formación, digo, súbete, te aguantamos por si acaso, si se viene abajo. Y se subió y aguantaban 86 kilos. Ostras, Eso, sin rebocos, ¿eh? Sí, sí. Ah, sin revoco. Sin revoco. Era un marco estructural prefabricado, la paja comprimida, puse una estaquita para poder atornillar un tornillo, porque no había revoco. Claro. Sí, sí. Y al final lo que pasó es, cedió el tornillo y dobló. Vale. Había puesto 2, no estructurales, se doblaron y entonces cedió. ¿Vale? Sí, sí. Entonces tengo que hacer la prueba poniendo un tornillo estructural. Pero que mucha gente dice, pero es que la paja, ¿no? El mito ese de que no son firmes. De que no son resistentes o tal, ¿no? Sí, no, pero lo son. Sí, sí. Vale, muy bien, oye. Y bueno, este sería el porche. Vale, un montón de ventanas. Sí, que esos cristales que en un principio los pusimos simples. Muy bien. Y la idea es ponerlos luego más adelante térmicos. Vale. Porque es verdad que, de todas maneras, es una parte de la casa que está un poco separada del núcleo donde nosotros funcionamos. Sí. Pero bueno, sí, es un tema importante, ¿eh? La carpintería para la climatización de la casa es muy importante. Y por otro lado es una partida que afecta mucho al presupuesto. Claro, claro, se te va ahí, sí que se... Pero bueno, desde mi perspectiva sí que es importante... Las partidas que sí que es interesante invertir igual, hacer ese esfuerzo ahí. Sí. Pero yo creo que me parece que habéis hecho una cosa que está muy bien, ¿no? Porque por un lado veo un montón de carpinterías y me parece que algunas son fijas, ¿no? Sí, son fijas, estas son fijas todas. Con lo cual bajas un montón el coste. Coste mínimo, claro. Y dejas unas practicables que sean las estrategias para ventilar. Vale. Sí. ¿Estas son fijas? Estas son todas fijas, sí. Vale, muy bien. Tiene de entrada, digamos, la puerta que es abatible de dos hojas. Vale. Para ventilar y luego, bueno, hace corrientita con otra habitación que hay ahí. Vale. Y bueno, faltan las contraventanas y bueno, unos stores o persianas, no estamos ahí pensando qué poner. Muy bien. Ya la puerta, bueno, no es principal, porque la principal sería aquella, pero bueno, es la que solemos utilizar nosotros. Pues bienvenidas a la casita de paja. Bueno. Esta sería como una zona comedor, un poco multifuncional, también para reunirnos con amigos. Y luego también es donde tenemos toda la zona de lavadora, secadora, pues eso, ¿no? de ropa y tal. Y luego pues una chimenita por el invierno, que también es barbacoa, que es importante. Que en esa chimenea es donde están los 2 muros macizos de piedra que nos has enseñado. Sí. Vale. Y es la zona que está un poquito también de entrepaso a la casa, porque cuando, claro, la puerta, la entrada, está protegida donde viene mucho el frío, pero bueno, siempre cuando entras te suele entrar un poco, entonces la idea es que sea una cámara para entrar, cerrar y luego ya tú ya entras en el habitáculo que es donde estamos siempre, que es salón-cocina, y ahí abres y cierras, entonces siempre mantienes dentro la temperatura. Sí, eso está muy bien, ¿no? El vestíbulo. Como un vestíbulo, sí. Como un vestíbulo. Sí. Antes de continuar, si quieres aprender sobre la construcción con paja y entender cómo se levantan este tipo de casas, recuerda que tenemos un curso en vídeo gratuito al que puedes apuntarte cuando quieras, en este enlace que también te dejo en la descripción y el comentario fijado. Oye, Liosma, tú no sabes la ilusión que nos hace cuando vemos que os habéis hecho una casa. Sí, la verdad que ¿Sabes? Porque venís a formación y obviamente pues nos conocemos, nos cogemos cariño y tal, y venís con un sueño, con una idea, con unas ganas. Pero hostia, que pasen 2, 3, 4 años, que no nos quedemos y nos enseñéis vuestra casa, es que es la hostia. Sí, la verdad que son cosas así... Vale mucho hacer el curso en el sentido de la formación, o sea, que por supuesto, ¿no? Que hay que formarse, eso es importantísimo. Pero también, como son cosas tan grandes, ¿no? Son proyectos muy grandes, al final son años, ¿no? Que tienes que estar ahí centrado en esto. El hecho de conocer gente en los cursos
y gente, o sea, como ejemplo vosotros que fuisteis pioneros y tal, es como que te dice, hostia, pues es que se puede hacer. Al final, ese pasito, ¿no? Ese romper esa barrera que hay mental. Las formaciones tienen esa parte técnica, pero tienen esa parte también psicológica que también ayuda mucho. Sí. Y muchas veces yo veo que el trabajo que intentamos hacer en formación no solo es enseñar a la gente a construir, obviamente, pero es lo que tú planteas, el tema, el factor del temor interno. Sí. ¿No? La falta de seguridad, el miedo, que a veces es un puro bloqueo. Total, sí, sí. Porque de pequeños todos jugando hacíamos cabañas. Sí, ¿sabes? sí. Y como jugabas, pues bueno, era un juego, ¿no? Vale, bueno, nada, solo te quería comentar que nos da un mogollón de ilusión ver a la gente con su vivienda. Vale, muy bien. Vale, y nada, entonces aquí sí que tenemos aquí un cuartito, porque bueno, yo me dedico al crecimiento personal y al desarrollo personal. Vale. Y aquí es donde hago las sesiones, es un despachito que está como un poco separado de la casa. Ajá. Vale, entonces bueno, sería pues el escritorio. Esta parte es, digamos, la más fría. Sí. Pero bueno, más o menos se mantiene en temperatura. Y aquí, bueno, pues este es el hueco de la escalera, que está aprovechado con un almacenito aquí, que metemos aquí pues los trastos y eso. Y esa sería pues una de las habitaciones que tiene fuera un poquito de lo que es el núcleo de la casa. Vale, vale. Más apartada. ¿Y este mueble tan bonito? Esto todo casero. Todo lo has hecho tú, casero, ¿no? Sí. Sí. O sea que también habéis estado haciendo mobiliario. En lo posible. Luego es verdad que se nos echó un poco el tiempo encima y ya estamos con ganas de terminar. Pero la idea es, de hecho, bueno, yo creo que el 70% de los muebles y todo son todo hechos a mano. O sea, integrados, a lo mejor armarios empotrados. Esa estantería, por ejemplo, es de obra. Los armarios los intentamos hacer lo máximo posible de obra. Y la cocina sí que son módulos, la montamos nosotros, pero bueno, son módulos, esos sí que son módulos ya prefabricados y tal. Pero la idea original era hacerlos también de obra. Que se nota, ¿eh? Luego cuando las haces de este tipo de material, orgánico y tal, es verdad que la casa vibra diferente, ¿no? Es como, y empiezas a acumular muchos recuerdos, ¿no? Porque ya son muchas cosas que has hecho tú, ¿no? Que dices, claro. Recuerdo el día que hicimos esta mesa y tal, que nos llovía ese día, o que vino no sé quién. Sí. ¿No? Y tiene también digamos, la ventaja de que luego los espacios, los huecos de la casa, como los haces tú a medida, no tienes que adaptar, pues a ver si nos coge este mueble aquí o lo que sea, sino que le das la forma al espacio más coherente que puedas. Sí. Aprovechas un montón de material que también luego muchas veces se queda ahí. Sí. Muy bien. Exacto. Muy bien. Vale, muy bien. ¿Estas estanterías que las has hecho de obra, por ejemplo? Sí, esto es todo de obras. Vale. Esto sería los bastidores donde va la paja, pero como aquí hicimos pared, como es una pared que no es exterior, pues al final no le metimos y entonces la aprovechamos para que son estanterías y todo esto. Porque en un principio esto iba a ser pared de paja, porque el porche lo íbamos a hacer como más convencional, de ladrillo y tal. Pero como al final lo hicimos todo de paja, el porche también, pues nos sirve mucho térmicamente, entonces no aislé esta parte. La aproveché simplemente para hacer estanterías. Y la verdad que está funcionando bien en ese sentido. Pues nada, aquí ya entramos al núcleo de la casa. Perfecto, pues nada, esto sería el salón cocina. Y bueno, nosotros, como veis, destinamos un mogollón del espacio a la cocina, porque somos muy cocinillas los dos, nos gusta cocinar más juntos y tal. Y entonces, bueno, pues la ventaja que tiene de hacer tu casa, pues es eso, ¿no? Que le das tú a los espacios el tamaño que quieras. Aunque de luz tenéis vistas, ¿eh? Sí. Esto es lo que te comentaba antes, que la fachada esta es la que tendría que ir al sur, que es donde más tiempo estás en la casa y donde más, digamos, temperatura buscas y luz. Pero bueno, aún así, aunque esté sur-este, nos quedó bastante luminosa, sí. Le pusimos bastantes espacios, huecos en la fachada y está funcionando bien, porque desde que amanece prácticamente hasta casi última hora tienes luz en la casa. Así. Yo, Luisma, así como te he dicho antes, que nos alegramos un montón, también te debo decir que nos dais una envidia de la hostia. Sí. ¿Sabes? Porque vemos, digo, hostia, que cuando nos vamos, Patricia, ¿tú has visto la casa que os he dicho? Qué guapa. Muy bien. Vale, pues tenéis aquí una cocina muy luminosa y unas vistas muy buenas. Y luego tenemos aquí, para aprovechando los huecos también, un cuarto frío, que es como una despensa, que aprovechamos, como la casa tiene un forjado sanitario, pues aprovechamos la corriente que hay por debajo de la casa y le pusimos 4 salidas de aire, 2 en el suelo y 2 en la pared aquella,
Ajá. Y ostras, se nota un montón a la hora de refrigerar. Pues hay unos ¿Dónde cuantos tenéis grados las menos. salidas? Aquí en el suelo. Sí, 2 en el suelo y 2 detrás de donde están las botellas y tal. Y por el invierno, cuando es verdad cuando está muy frío, pues tiene una llave que cerramos y lo aísla, porque es verdad que por el invierno ahí hubo temperaturas de -2, -3 grados. Vale. Y entonces aquí cerramos las llaves porque nos bajaban los grados de dentro de la casa. Vale. Porque del forjado sanitario, ¿qué habéis hecho? Las vigas que tenéis de forjado son de castaño. Sí, tengo una sección de 25 por 15. ¡Guau! Y salieron muy bien. De vigas. Sí, y nos salieron muy bien de precio, a 40 euros cada viga, porque las trajimos de Burgos, Wow. las tenían allá almacenadas, así buscando por internet tuvimos ¿De suerte. 25? Y 4,50 de largo. Vale, pero 25 es un Sí, sí, es un pedazo canto potente, sí, sí. Potente. Sí, sí. Y Regaladas. nos salieron a 40 euros cada viga. Regaladas. Regaladas, es que viendo cómo estaba la madera, Sí, sí, regaladas. sí, regaladas. tuvimos suerte ahí. Hay una zona, si te fijas, en el suelo, Ajá. que está delimitando pues la cocina de carbón con la cocina convencional, Ajá. porque, bueno, pues para proteger la madera. Entonces esto es hormigón pulido. Vale. Estas zonas grises es hormigón Sí. pulido y está protegiendo, vale, lo que Sí, es la... la zona, digamos, de madera. Sí, sí, sí. Si sí. te cae porque hay cosita de la cocina, de grasa, lo que sea, pues siempre más o menos tienes la madera lo más protegida posible. Muy bien. Y nada, estos son armarios todos hechos de obra, eso también es hecho de obra. Ajá. Aquí tenemos una falsa puerta que es un cajón, ruedas, que es donde tenemos la madera de la cocina de leña. Entonces cuando lo queremos llenar, lo sacamos, lo llevamos a donde está la cochera, que es donde tenemos almacenada la madera, Vale. y ahí tenemos para más o menos 2 o 3 días de servicio. Vale. Ajá. Y esta estufa tan bonita. Y es una Madre cocina mía. eso, de leña tradicional, que es la calefacción de la casa. Esta es la calefacción de la casa. Sí. Estáis calefactando toda la vivienda con esta. Sí, la idea era que estuviera en el centro de la casa, Sí. y entonces que proyectara el calor en todas las direcciones. Vale. El tubo sube visto por el forjado hacia la parte de arriba y da a una habitación directamente, Vale. pero luego pusimos un tubo a la otra habitación, Ajá. que la verdad que le vamos a poner un extractor para enviar el calor directo que generaba el tubo de la chimenea, Sí. pero no nos hizo falta, nos está mandando el calor directamente y Vale. se mantiene caliente. Vale. Más o menos la temperatura que tuvimos aquí, porque luego esta la tuve que mover porque calentaba un poquito la pared de atrás. Y como está la escalera de madera, Vale. la tuve que desmontar y moverla un poquito, reforzar el aislamiento del inófugo. Y estuvimos 3 o 4 días sin chimenea. Y además nos tocó por el invierno, esas cosas que Vale. pasan así. Sí. Y estábamos afuera llegamos a estar a -2 grados. Ajá. Y la casa se mantuvo a 16 grados la temperatura que menos tuvimos, 16 grados, sin calefacción. O sea que bueno, cuando encendíamos nada, 2 tronquitos y a tirar. Vale. Está funcionando muy bien, la verdad. Vale. O sea, os falta más años para tener un cálculo exacto de cuánta leña necesitáis para Sí. el invierno, Claro, pero estimáis que será mínima. mínimo. Yo los días, o sea, este invierno, que es el primero que pasamos, la encendemos más o menos a las 7 de la tarde, porque hasta esa hora más o menos la casa está caliente. Y luego ahí, pues lo que nos está llevando son 2 o 3 troncos que vienen así de este tamaño. Y con eso ya, como claro, es hierro, proyecta el calor un montón. Y con eso Pero estamos son metros funcionando. cuadrados, es que estamos hablando Sí. de que tenéis bastantes metros cuadrados. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que, ya te digo, como está el tubo este y la Ya, pared ya, de ya. atrás, que proyecta un poquito el calor, sí es verdad que aquí los grados arriba, pues puede que tengamos 1 o 2 menos. Ajá. Pero ahí, como son las habitaciones, pues ya prácticamente te vas a dormir y no, Claro. no Sí, necesitamos sí, más sí, de sí, momento. Y bueno, nada, pues esto sería ya el baño, que es un baño pequeñín, pero bueno, basado, como te digo, en la casa que teníamos antes, que nos daba de sobra. Ajá. Y la particularidad que tiene es que nos estamos elegir entre plato de ducha y bañera. Vale. Y al final hicimos una bañera tipo plato de ducha, que la embutimos en el enforjado sanitario al ras del suelo. Anda. Sí. Oye, qué innovador, esto no lo había visto Sí. nunca. Son cosas de Martín, porque él sí quería bañera y Sandra y yo queríamos plato de ducha. Sí. Entonces al final hicimos un híbrido ahí de bañera, plato de ducha. Vale, vale. Y ahora está usando, podríamos decir, el hueco del forjado sanitario. Claro, exacto. Ese huequito que veis, que son unos 70 centímetros, Sí. pues es donde cuelga la bañera.
Vale. Y bueno, pues luego reforzado un poquito con aislamiento para que no se te enfríe demasiado Sí, sí, sí. el agua. Sí, Y este sería un poquito el baño. Muy bien, muy bien. Dejamos pasar. Esta sería otra habitación, que es otro estudio. Vale. Pues eso, pequeñita y tal, casi más bien almacén, librería y tal. Ajá. Y son espacios que se utilizan muy puntualmente, porque sí es verdad que se nota que también aquí hay un grado 2 menos, porque está orientado al norte. Ajá. Entonces las ventanas más pequeñitas y bueno, se usan pues eso, más puntualmente. Si te das cuenta, la casa está diseñada como en dos mitades, como está la mitad hacia el sur, Sí. que es donde estamos siempre, que es salón-cocina, y arriba 2 habitaciones. Y luego tiene como de cámara la parte de la guardilla y estas Vale. 2 habitaciones, que es donde estás menos. Vale. Y ese habitáculo que está muy estudiado para mantener siempre el calor. Para cuando más tiempo estás, pues que estés calentito. Vale, vale, vale. Ostras, me sorprende la cantidad de metros que habéis hecho, ¿eh? Sí, sí, está muy aprovechada, ¿eh? Luego tampoco nos sobran tantos, porque al final, bueno, tener el estudio Si para los mí... tienes, los usas. Los usas, sí, sí, Es sí, que al si final es los así. tienes, a nosotros la escuela, Patricia me echa bronca porque dice, pero si tienes 1000 metros cuadrados se te queda pequeño. Digo, ya, porque los tengo. Claro. ¿No? Porque los tengo. Ya. Pero bueno, más vale que sobre un poco que no que falte, ¿no? Ya te Al final, digo. ¿no? Sí, es verdad que a la hora de construir es cuando lo notas, ¿no? Pero Sí, luego sí. cuando lo tienes lo agradeces. Y nada, esta escalera es de cacha de castaño, que son torretales que pillamos en un aserradero que nos dejaron también súper baratos. Y estás soportada sobre los tabiques, unas viguitas y tal. Nada, sencilla, la verdad que la escalera fue muy básica, muy sencilla. Y aquí accederíamos pues, a lo que es la guardilla, que tiene como... Bueno, pues un espacio de juego para el peque, que eso lo tiene ocupado, se hizo con ello ya el primer día y al final se quedó para él. Ah, Y esto es una zonita así, pues yo hago masaje también tailandés y tal, y para estirar y tal, un trocito que tenemos aquí. Y la verdad que está funcionando bien también. Al nivel, luego, térmicamente, ya te digo, este invierno no pusimos pensamos que a lo mejor tenemos que poner algún calefactor o tal, pero perfecto. ajá. Entonces, de momento nos vamos a quedar con la chimenea de leña como está. Los guardillaos que se pueden aprovechar muy bien, ¿no? Luego también para armarios. Sí, Y hay que Para más tener la adelante. habitación del... sí, si quieres vamos a ver esta habitación, Vale. que es la del peque. Que ya son un poquito más amplias que las de abajo. Ah, mira. Y ya tienes aquí la litera, la hicimos nosotros también. Y íbamos a hacer los armarios de obra también, pero bueno, al final nos regalaron unos y tal, y otros que teníamos por ahí y tal, y lo apañamos así. Y nada, esto es la trampilla que te comentaba de la chimenea. Vale. El tubo está detrás Sí. y hay un tubo empatado a ese tubo, Vale. que genera mucho calor, y lo proyecta hacia aquí. Vale. Para aumentar, lo mejor sería poner un extractor Sí. para que Impulsar el claro, aire porque un te poco. ganas un montón de grados. Pero bueno, en principio este invierno como tampoco fue, bueno, no es que fue tampoco, bueno, hubo temperaturas de menos 3, menos 4, Sí. pero de momento estaba funcionando, entonces lo dejamos así de momento. Vale. Si vemos que el día de mañana tal, pues Sí, sí, el extractor sí. seguro que te da pues un par de grados más o así. Nada, que cuando estábamos construyendo, que aparentemente pues en el plano lo veías así todo bastante justito, porque la verdad que los espacios no son demasiado grandes. Y cuando estábamos haciéndola, pues que estaba mejor por la estructura y veías los huecos todavía sin definir, ¿no? Que era todo sin terminar. Parecía muy pequeño, pero luego es verdad que lo revocas, empiezas a amueblar y cuando lo ves montado, luego, ostras, pues no, que quedó una casa bastante amplia, sí, sí. Sí, habéis hecho un montón de metros y es que además, yo lo mismo, es que mira qué vistas tenéis. Precioso. Vale, y luego todos los muebles que has hecho tú, este mueble también. Sí, sí, ahí ¿no? con el peque mano a mano, sí, sí. Claro. ¿Has estado participando también? Pues, Sí, en sí, la verdad construcción. que nada más que los fines de semana que podíamos así estar ahí en familia, Ajá. pues siempre le damos ahí una paletita cuando estábamos revocando, o la madera también me ayudaba, sí, sí, el tejado también Sí, se puso sí. alguna teja, así que nos lo pasamos bien ahí ese ratito. Todos son buenos recuerdos, ¿no? Sí, claro. Porque al final luego cuando él se haga mayor de, pues yo con mi padre me hice Claro. la casa y tal y cual ahí. Sí, sí, sí. Está muy bien, muy bien. Vale, muy bien. Pues podemos continuar. Pues nada, si quieres veremos la habitación que queda, Muy bien. que esta es la nuestra ya.
Y aquí sí que los armarios, eso también es todo de obra también. Y es lo que te comentaba, ¿no? Que cuando lo haces de obra, tienes la ventaja, como en este caso, que va la chimenea va por aquí, Ajá. justo por esta columna, y el armario pues lo integramos con la chimenea. Vale. Entonces tenemos la ropa calentita, que es un puntazo también. Vale, este es vuestro ropero y Claro. el aire sale. Por esas dos trampillas. Vale. Pero bueno, aquí sí que es más directo, por lo tanto calienta un poquito más. Ajá. Sí. Y eso que no está en contacto directo con la chimenea, porque está como a unos 15 centímetros Sí. y lo suyo es poner un tubo en contacto con la chimenea Vale. y con la trampilla para aprovechar más. Claro. O ponerle dos extractores para extraer más sí, calor. sí, Pero en principio, como está funcionando, pues así se queda de momento. Muy bien. El forjado intermedio, este que tenéis entre primera planta y planta de abajo, Sí. ¿cómo lo habéis hecho? Pues nada, son pontones de madera de pino norte. Cuando dices pontones, ¿son rollos? Hablamos de... No. ¿El pontón es distinto al rollo o qué entiendes No, por pontón yo lo llamo a la que es la viga trabajada en cuadrado, son de 15 por 7. Vale, escuadrilla, vale. Sí. Escuadrillas, ¿no? Vale. Pues nada, son esas escuadrillas y luego está... Aquí sí que un consejito que me lo dieron tarde, porque ya he puesto prácticamente todo, pero sí que es interesante poner el pontón y luego poner un tablero, Sí. un forespan, un aislante o una membranita de algo, Vale. y encima los pontones, o sea, el machambrado, Vale. para quitar un poco ese... El ruido. El ruido. El ruido, Sí, porque sí, nosotros sí, aquí sí. sí que cuando pisas arriba, Sí. desde abajo se oye bastante el ruido. Sí, 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 Entonces sí, ahí sí. ese aislante sí que Sí, ayuda. sería algo interesante a tener en cuenta. Sí, O sea, para sí, futuros sí, constructores que lo Sí, sepan. nosotros incluso en el apoyo de todas las viguetas. Pones una gomita también o algo, ¿no? Eso mismo. O un fieltro, algo. Sí. Y en cada una de las capas lo ponemos porque si no luego es que... Se nota, sí. Efectivamente. Sí, sí. Pues mira, eso es una cosita que sí que Sí. para la siguiente lo voy a tener en cuenta. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y luego, bueno, las vistas aquí en esta habitación sí que son potentes. Ese cristal tampoco es doble cristal de aislamiento, no es térmico. Ajá, La ventana sí. Que eso sí que lo vamos a cambiar en el futuro, ajá. porque es verdad que pues un grado te lo ganas, seguro, Sí. con un cristal bueno. Este Y es luego- cristal simple. Es simple. Es simple. Claro. Sí, sí, sí. Y claro, aquí estás en la cama, que es un poco una cosa que yo tenía desde pequeño, que era ver como el cielo, ¿no? Cuando está estrellado, pues desde la cama, ¿no? Ver toda la zona ahí hacia afuera. Y es muy luminosa también esta habitación. Qué bonito este mueble también. Sí, en realidad aquí habéis hecho todo, la cabecera, ¿no? Sí, sí. Falta cositas porque yo quiero hacer también lo que es como una cama tatami. También pues para aprovechar para meter ahí pues edredones y tal. Claro. Y bueno, cositas que nos quedan ahí todavía así, Sí, ya para más adelante. Sí, pero el 95% está hecho. Sí, prácticamente el 25% O sea, tú está podrías dejarla así y vivir perfecto. hecho. Sí, sí. O sea que muy bien, muy Lo bien. más gordo ya está hecho. Muy bien. Claro, nada. Yo tengo ganas de hacer una serie de vídeos hablando de las características de las balas, porque a pesar de que existen muchas viviendas de casas de paja ya en España, en toda Europa, en todo el mundo, sigue el mito de la casa de los tres cerditos, la cual es falsa. Sí, sí. Y yo una de las pruebas que quiero hacer, aparte de la prueba del fuego, lo típico, ¿no? Hay mitos como las casas de paja se queman, imposible porque no hay oxígeno, y yo le he dado a un soplente, a una bala, Yo lo he visto en el curso, sí, que lo claro, hicimos, sí, sí. y soplando, se pone rojo vivo, y cuando retiras la llama, se apaga, se queda negro y tienes carbón y no ha traspasado. Bueno, esa es Sí, una. Pero la otra, yo quiero hacer una prueba de cómo hacer un butrón. ¿Sabes lo que es un butrón? Un butrón es cuando un ladrón quiere Sí, entrar entrar, en la ¿no? favela, hace un butrón, normalmente estampa el coche para hacer un agujero en la pared, ¿vale? Que eso con albañilería es relativamente fácil si no Sí. es hormigón, Sí. ¿vale? Si es ladrillo, si es bloque, Termofilla incluso. es fácil. Pero yo quiero hacer eso en una pared de balas de paja comprimidas. Claro. Porque ¿cómo carajo haces eso? Quiero decir, igual que tú has quemado una circular haciendo un Sí, agujero, pues yo con motosierras es que la motosierra echaba humo. Y Claro. La cocodrilo va un poco mejor, pero tienes tanta compresión dentro que no hay manera de hacer un hueco. Yo creo que es súper complicado, ¿eh? A mí, Sobre todo, digamos que es complicado, digamos, con herramienta.
Claro. Pero el impacto, aunque esté tan comprimido, es como que de alguna manera se absorbe. Aunque esté muy comprimida la paja, no es como el ladrillo que es como cristal, ¿no? El impacto lo rompe. Y la paja lo mantiene y es como que de alguna manera lo absorbe un poquito y hace que no rompa. Entonces, claro, creo que es más complicado todavía. Yo creo que es más complicado. Sí. Es más complicado. Cuando golpeas, tú lo sabes, ¿no? Que oyes ese sonido Seco, grave, tac, ¿no? Boom, en la boom, paja, sí, en la claro. paja, ¿no? Sí. Comprimida. Sí. Eso, efectivamente, yo creo que hacer un agujero ahí, alguien que quiera entrar a robar, por ejemplo, ¿no? Haciendo un agujero... Complicado. Por sí. la pared no te va a entrar. Seguro. No te va a entrar, o sea que- muy bien, muy bien. Sí, tiene que ser, ¿no? La venta o la promoción tiene que ser como insonoro, térmicamente eficiente y casi antirrobo. Antibutrón. Antibutrón. Antibutrón total, claro. Total. Claro. Invertir en en una Codoro solamente para esto Es una pena. es una pena, claro. Es una al final. pena. Pero es la herramienta que le iría bien. Yo con la motosierra no podía, porque se me trababa con las pajas y tal. Y fue con un disco de vidrio, de radial, con lo que pude ir poco a poco cortando y me costó la radial porque al final se quemó, pero más poco a poco lo hubiera hecho Con bien. un disco de... De vidrio fue. De vidrio. Sí, y más o menos ahí fue con lo que mejor me Hay apañó. gente que usa el disco dentado metálico, pero eso, pero eso es peligroso lo más eso, ¿no? peligroso que existe. Total. Eso yo no lo recomendaría a nadie. La otra es eso, la motosierra con paciencia o la cocodrilo es la ideal. Claro, la Codoro es la idea. Sí. Pero claro, si solo tienes solo como un proyectito, pues a lo mejor Sí. no compensa, ¿no? Claro. Pero ahí eso, cuando uno, a mí me parece que está muy guay hacer este ejercicio, ¿no? Porque la gente entonces se da cuenta Sí. de cuán resistente Claro. es un muro, que Sí, es que sí. no para de salir paja y paja. Claro, y paja. y además esa pared es la que estaba con los fardos comprimidos a esos 15 centímetros más. Vale. Y, joder, se notó un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Las balas las tienes puestas a 35. Exacto, entiendo, sí. ¿eh? Sí. Al lado fino y Exacto. vertical. Otra ventaja, porque, claro, te ahorras metros construibles un montón. Claro, sí, sí. Vale, Luisma. Pues yo te quería preguntar un poquito el tema de cuánto os ha costado precio metro cuadrado, si habéis podido hacer un poco cálculos, si ha compensado económicamente el esfuerzo que has hecho, porque has Sí. hecho un gran esfuerzo de 2 años y medio trabajando y un poquito de ese tema. El metro cuadrado que lo calculamos ahora, porque no lo había calculado todavía, lo calculamos hoy por la mañana. Y nos salía a 400 euros el metro. Un poquitín menos, ¿eh? Pero bueno, más o menos 400 metros el metro. Y si nos compensaba haberla hecho, sí, claro, nos compensó un montón porque es que si no una casa hoy por hoy... Nosotros además tenemos un presupuesto muy justo, porque nosotros cuando nos vendimos la casa que tenemos ahí en Fuerteventura, en Canarias. Vale. Entonces, claro, nos tenemos que, más o menos, además nos desfasamos un montón, porque yo calculaba hacer la casa en 1 año y medio. Ajá. Entonces casi nos lleva otro año más, en los que yo prácticamente no trabajaba. Porque yo lo que hice fue reducir mi jornada y digamos, como yo soy autónomo y hago sesiones online, pues eso, intenté concentrarlo todo en 2 o 3 días, Vale. para que me quedaran luego otros 2 o 3 de trabajo y un día de descanso. Entonces, nos tenemos que sumar mucho a ese presupuesto y, claro, si no va a ser por eso, no hubiéramos podido hacer la casa. Claro, sí, sí. Porque, claro, solamente lo que te ahorras de mano de obra, que es un montón, porque yo no sé cuánto está la mano de obra ahora, pero es que Bueno. a nada que tengas que hacer, yo pues, sé por conocidos y tal, está, uno, encontrar los profesionales, que yo tengo muchos amigos también que construyeron y a lo mejor esperaron mucho tiempo para que el constructor se la pudiera hacer. Y claro, para mí es súper recomendable, o sea, para hacer la casa. Sí. Si no puedes hacerla tú entera, pues hacer una partida un 50% te va a ahorrar muchísimo. Claro. Y si la puedes hacer tú, pues genial, claro. Porque vosotros de metros construidos has dicho totales unos 220, Sí, ¿no? El coste total de la vivienda, ¿lo tienes estimado? fueron 85.000 euros, lo que son. Claro, Cien- es que que- quedémonos solo ya con ese número, 220 metros cuadrados, 85.000 euros, que A ver. son esos 400 euros metro cuadrado. Sí, sí. Hoy en día la construcción en estas calidades, con este nivel de aislamiento y todo, es que 1.400 mínimo. Claro, luego las prestaciones de la casa.
Que ya te digo, nosotros con 2 tronquitos que echamos ahí por la noche, el invierno vas, y pues si no es invierno ni los usas. Vaya, vaya. Entonces, claro, y luego, claro, es verdad que tienes que mirar mucho. Pues nosotros no hicimos mucha filigrana, ni invertimos mucho en materiales caros, ni nada. Fue madera de pino, todo prácticamente, todo paja. Los reboques son todo cal que apagamos nosotros mismos. Vale. Yo compraba la cal Vale. antes de la obra, porque tienes que dejar esos 6 meses mínimo. Entonces compramos la cal, la pagamos nosotros, nos salió baratísimo, a lo mejor revocar toda la casa, no sé si fueron 3.000 euros o algo así, con una capa de 4 centímetros que lleva casi. Fíjate. Y bueno, luego los áridos y tal. Sí, sí. Y si lo proyectas bien, lo miras bien y vas un poco a lo básico, te puedes bajar el presupuesto muchísimo. Pero es que el tema es que vosotros no tenéis una casa básica. Quiero decir, tú dices que hay que planteárselo, ¿no? Sí. Pero yo vengo aquí, veo tu casa y digo, hostia, qué casa más guapa. No es una casa básica, ¿sabes? Bueno, sí, en ese sentido, estéticamente, lo haces a tu gusto, ¿no? Claro, Pero me refiero a que a lo mejor pues, el suelo es de pino y puede haber sido pues, de roble, por ejemplo, ¿no? Que te hubiera multiplicado X, o nosotros la carpintería pues la adaptamos los huecos a unas ventanas que ya compramos prefabricadas antes, en vez de a lo mejor hacer los huecos, hacer ventanas a medida. Los materiales aprovechamos todo prácticamente, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Pues venga, pues sobre aquí madera, pues hacemos aquí un armario y tal y cual. Y la casa luego también está pensada para que los tableros que sigan viendo que eran de 2,50, que los fardos que medían esto y lo otro, pues las medidas luego te cuadraran para no desperdiciar la paja ni la madera. Las vigas que yo compraba, que eran aserradero, sabían que la medida máxima era 4,50, por lo tanto los pilares está todo distribuido para que no te sobre madera. Y tú vas haciendo cuenta, y en una casa entera desde la cimentación al final, te estás ahorrando un montón de pasta. Que si te hace un constructor no va a tener en cuenta eso, probablemente. No. Te va a cobrar el material y si sobra a lo mejor pues lo llevo para ahora o no sé, pero... Y que se prima mucho, el constructor va a primar la rapidez de ejecución. Claro. Es decir, entonces, efectivamente, las carpinterías también habéis mirado muy bien cuáles hacer fijas, cuáles hacer practicables, que es un pastón. Las carpinterías... ¿Las buscasteis de antemano? Teníais ya de antemano, ¿no? Sí, Incluso antes de diseñar. Nosotros miramos varios sitios. Vale. Y claro, pues viendo un poquito lo que les interesaba, pues luego ya con el papel, pues dijimos, bueno, vamos a hacer los huecos así, con esta medida de esta ventana, compramos las ventanas y cuando hicimos la casa, pues ya las teníamos ahí almacenadas y nada, era colocarlas y tal. Claro. Esa es una recomendación que hacemos mucho, porque mucha gente, por ejemplo, se interesa por el proyecto nuestro de la Walden, que tiene unas carpinterías delante, pero le decimos, vale, esto es el proyecto, y está muy bien. Sí. Ahora bien, si tú puedes de antemano buscarte carpinterías aproximadas de estas medidas, luego ya podemos ajustar ese muro a esa carpintería y no al revés. Claro. Porque si te hacen unas carpinterías, ¿no? A la medida te va a costar lo que no está escrito. No sé si el doble, pero bastante más. Claro. Muy bien, oye, pues felicidades porque Gracias. tenéis una muy buena casa a un precio, no bueno, bajo, sino un precio muy bajo. Sí, muy bajo. Y eso que nos pilló un poquito también todo esto de cuando la crisis de la guerra, tal, no sé qué, de repente subieron los materiales, empezaron a subir, vimos que estaba la cosa como estaba, y bueno, ahí invertimos, hicimos acopio, afortunadamente teníamos donde guardar todo, porque por ejemplo yo la teja la pagué a 0,70 y ahora está creo a 1 y pico. Una teja, o sea que un tejado lleva muchas tejas. Entonces bueno, eso fue otra, que también si el que tenga pensado construir ahora, si puedes ir viendo cositas y almacenando, claro, es una opción. Sí. La termorcilla que estaba a 1, no hace mucho estaba a 2,5. Claro, es que es una locura. Una locura, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Como no depende del mercado en el sentido de que, pues eso, no ladrillo. Nosotros íbamos a hacer un techo verde, no nos dejaron. O sea, el ayuntamiento, que se va por ayuntamientos, que es curioso porque luego están promocionando, ¿no? Pues que lo ecológico, lo natural, y joder, que quieres hacer un techo verde y luego te lo niegan, ¿no? Pero claro, para mí era una opción por lo mismo, porque me daba una independencia. De decir, bueno, pues yo sé que con la tierra pues hago esto, pongo aquí esto, lo otro. Entonces, al final, la paja es paja. Y te puedes subir un poquito, pero si tú utilizas madera, digamos, económica como el pino, que es de crecimiento rápido, que luego para mí es otra cosa, ¿no? Si tú utilizas una estructura pesada y tienes que cargarte castaños o robles de 100 años, eso lo ecológico
yo me lo miraba también, porque a mí tampoco lo veo muy ecológico. En cambio, como la Nebraska o una estructura ligerita, pues de pino de crecimiento rápido, es muy económico, el mercado no fluctúa tanto. Sí. Y hay gente incluso que a lo mejor pues compra ahí los pinos en un pinar y, bueno, es decir, tienes opciones. Sí. Y no depender del mercado. Sí, Porque sí, el mercado luego es lo que te encarece el precio, lo que antes costaba X, pues luego de repente cuesta X más no sé cuánto. Y este tipo de casas, pues al final son materiales tan sencillos. Yo lo hice con cal, pero tengo amigos que lo hicieron con barro, de la propia obra, ¿no? Entonces, claro, es que te da esa ventaja de autosuficiencia, de que no te estallen pues porque hay una crisis o no sé qué. Entonces, bueno, para mí es el método de los métodos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Los revocos interiores son también en cal o las...? Sí, sí, todo en cal. Todo cal, ¿eh? Todo Así, cal. Interior y exterior. Vale, o sea que es súper higiénico. Sí, sí, la pagamos nosotros, te digo, y porque si nos planteamos comprarla apagada Sí. a una empresa así que nos recomendaban mucho, que era Cales de Morón, que imagino que la conocéis. Sí, muy bueno. Pero claro, se nos iba también de madre. Claro, claro. Eso fue un ahorro. Es que, vaya, ya en la formación siempre os lo decimos, ¿no? Que en lo posible el tema de la cal, si os la pagáis vosotros con tiempo, Sí, tendréis una cal buenísima sí, sí. a un precio bajísimo por algo de trabajo que os toca hacer con antelación, pero vaya, pues me alegro. Sí, a lo mejor prever un poco lo que te va a llevar de cal, que es un poco lo que a mí me sobraron, tampoco me sobró mucho, 2 bidones y tal, Vale. pero realmente lo puedes calcular. Que luego si te sobra lo puedes poner a la venta, ¿eh? También. Pues mira, es una idea. Es verdad, porque si te acaban sobrar, imagínate, yo qué sé, 2000 kilos de cal porque te has pasado, Sí. lo puedes poner en Wallapop y seguro que hay gente que vaya, que va a estar muy interesada. Sí, sí, seguro, pues sí, seguro. la verdad que sí. O sea, que- Aunque bueno, luego, ya ves, siempre, yo por ejemplo, la pintura también es de cal, esa misma cal, Vale. la utilizamos luego para pintar fachadas y interior. Todo esto está pintado con la misma cal de revoque. Vale, vale. Y luego, claro, te la tienes ahí para repintar o ahora voy a hacer ahí un gallinero, pues tiramos de esa cal también. Sí, sí, ya la tienes. Luego siempre la utilizas. Además, mejora con el tiempo, o sea que Claro, eso va mejor, no le va ¿no? a pasar nada, como si se queda ahí para la posteridad. Vale, Loisma. Hay una cosa que has mencionado por encima y creo que no le estamos dando el valor que tiene, que es el tema que tú has construido esto solo. Sí. Entonces a mí me gusta trabajar, yo sé muchos trucos de trabajar y me gusta trabajar solo. Y sé lo que cuesta trabajar solo. Y esto que has hecho aquí tú solo es un curro tremendo. Si nos puedes contar un poquito de esto, porque es un mérito grande, ¿eh? Todo el mundo me lo decía, ¿no? Decía, pero tío, ¿cómo vas a hacer tú una casa tú solo, ¿no? Y Que tal. cuando hablas de solo, es solo. Es solo totalmente. No sí. es teniendo un asistente, no es que vengan voluntarios por épocas. Claro. Es solo. Solo. Tú te has hecho esto en 2 Sí. años. Exacto. Y 2 años que te digo, yo trabajaba 2 días, 2 y medio, más o menos calculaba así, o sea, intentaba concentrarlo todo, y que me quedan 2 o 3 días para luego poder trabajar. Vale. Para mí es muy importante como tener como si fuera el objetivo muy claro, elaborarlo mucho antes de por qué tú quieres hacerlo, porque es lo que te va a sostener luego durante el camino, ¿no? Cuando las cosas se ponen a lo mejor complicadas y tal, y sabiendo que al final puedes hacerlo. Es una aventura que equivaldría pues a 10 retiros, 5 cursos de crecimiento personal y, Sí. y tal, ¿no? Sí, porque además también tienes que vivir épocas de mucho estrés, de mucho cansancio, de que te viene la lluvia en el peor momento, Claro, sí. ¿no? Sí. Que se te añade eso. Es verdad que hay etapas en las que tienes complicaciones, pero generalmente, o por lo menos mi experiencia, no es tanto que yo ya iba con este conocimiento, ¿no? Con este pensamiento o esta certeza de que no iba a ser tan duro o no iba a haber cosas complicadas, y realmente por lo menos mi experiencia fue que fue más sencillo que a veces lo que tú te planteabas, que es lo que a veces te limita, ¿no? Dejas pensar esa parte, digamos, de hostia, no sé qué, no puedo, lo que la gente te dice, y es donde te tienes que decir, sí, pero eso sí, pero lo que está aquí y lo que yo puedo hacer también, ¿no? Que muchas veces quien más te traiciona es tu propia imaginación de cómo serán las cosas en vez de la propia realidad cuando las haces. Claro, la mente, o sea, es donde está todo la clave, ¿no? Sí. Y lanzarse, ¿no? Y lanzarse, claro. A ver, lanzarse formándote, viendo proyectos, participando en ellos, leyendo lo que puedas y compartiendo con gente, ¿no? Que es lo que te va a dar luego, digamos, la base mínima para poder, digamos, cuando estás ahí en la noche oscura, decir, bueno, pues si fulanito, joder, hizo su casa,
o la gente que compartimos el curso hizo otros proyectos, o vosotros mismos como pioneros, ¿no? Porque al final nosotros estamos haciendo algo que ya nos basamos en otros, pero hostia, el que lo hizo la primera vez, ese tío es o sea, eso sí que tiene mérito, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final te da una estructura donde tú puedes desarrollar luego, pues superar las cosas que te van surgiendo. Claro. Oye, pues muy bien, felicidades porque me parece muy valioso. Sí, gracias. Vale, Luisma. Pues por ir terminando te quería preguntar, ahora que ya has vivido toda la experiencia y que incluso ya estáis viviendo en ella, si a toro pasado hay algo que tú harías distinto, cambiarías o lo hubieras hecho de otra manera. Pues mira, o sea, yo la casa la visualizaba con esta parte así como de madera externa y tal, así por fuera, y yo la cargaría entera. Le meteré un revoque, digamos, por mantenimiento, porque sé que luego esto me va a tocar pintarlo cada X en Asturias y tal. Entonces sería una de las partes así que quitaría, o sea, aparte que yo sería menos trabajo también, porque al final una vez que haces el revoque pues no te da un poquito más que menos. Sería eso, o sea, revocarlo todo, poner cuanto menos madera por fuera mejor. Por ejemplo, el suelo que tengo de hormigón pulido, pues ahora hay una cal que se llama pegamento bio, que lo puedes hacer fácilmente, bueno, y es ecológico. Entonces, bueno, en materiales estudiar un poco más, probablemente. Y yo creo que, bueno, la carpintería, en vez de ahora con el tiempo quitar los cristales que puse que eran más económicos, igual hacerlo todo del tirón, o sea, proyectarlo para que no tengas que hacerlo y que quede puesto y nada más. Nada más. Sí. O sea, muy pocas correcciones en realidad. Sí, la verdad que como lo pensemos tanto todo antes, al final tampoco cometemos muchos errores. Sí. Vale, muy bien. Luisma, pues para terminar te quería preguntar si tendrías algún consejo para alguien que se plantea lo mismo que tú. Sí, vamos, lo que tengo muy claro es que es súper importante dedicar tiempo a proyectarlo bien. O sea, dibujar mucho en papel, a escala, unas cuadrículas, es decir, 4 cuadrículas son 1 metro y hacer tus planos, distribuirte, basarte mucho también a lo mejor en construcciones, o sea, en casas en las que hayas vivido, que te hayan gustado, pues por orientación, por tipo de habitáculos y tal, y formarte en lo que tú quieras hacer, o sea, si quieres hacer todo, pues tienes que formarte en todo, y si quieres hacer partidas, pues las partidas centrarte mucho en lo que quieres hacer. Y básicamente eso, o sea, formarte y bueno, aparte de la formación, compartir también proyectos, o sea, compartir a lo mejor gente que está haciendo casas o proyectos de ese tipo, porque también te vas viendo aspectos distintos, ¿no? El curso te aporta de uno, la casa de este chaval pues te aporta de otro, las ideas que te pueda dar. Entonces, en ese sentido, eso. Y investigar opciones, o sea, porque al final todo está evolucionando. Es decir, que tú, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues yo vi esto y esto, y lo personalicé a lo que para mí era lo mejor, por presupuesto, por forma de hacerlo, lo que sea. Y confiar en que se puede, o sea, eso es lo más importante. Vale. Muy bien, Luisma. Oye, pues te queremos dar las gracias enormemente por ser generoso mostrando lo que habéis hecho. Felicitaros de nuevo porque la verdad que es un hito muy grande que una pareja viva ya en su casa. Alegrarnos de nuevo por el tema del coste que os ha salido. Tenéis una casa por 400 euros metro cuadrado cuando en el mercado esta vivienda puede estar en los 1.500 metro cuadrado. O sea, que habéis hecho una inversión. Y darte también las gracias por compartirlo, que seas muy feliz en vuestra casa. Bueno, quería dar también las gracias también a mi pareja, que a lo mejor no participó tanto en ella, pero fue la parte, digamos, que nos sustentó un poco el proyecto, nos promovió el proyecto, sin ella no se hubiera podido hacer. Y bueno, gracias a vosotros también. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, vale, gracias. Y recuerda que puedes comenzar con nuestro curso gratuito en vídeo y tienes el enlace aquí y en la descripción. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir al día de todas las navidades en bioconstrucción con paja, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte ese vídeo con alguien que sueñe con construir su casa natural. Hasta pronto.